Aleluya. Gloria a Dios, santo es el Señor, aleluya. Bendito sea tu nombre, Jesús, aleluya. Oh Dios eterno, bendito eres, santo eres, santo eres, santo eres. Recibe la gloria, Padre, en esta hora, aleluya. Recibe la gloria, Dios mío. Recibe la alabanza, Señor, recibe la gloria, recibe alabanza, Padre Santo. Oh, mi alma te alaba y te adora, Señor, aleluya. Tú eres santo, santo, santo. Oh, digno eres, Padre. Recibe la gloria, Señor, aleluya. Oh, digno eres de alabanza, Señor, mi alma te alaba, Jesús, aleluya. Clamamos a ti en esta hora, Señor, presentamos nuestra vida delante de ti, Padre Santo. Oh, que tu sangre preciosa sea lavando mi vida, limpiándonos, límpianos, Señor, venimos a tu presencia. Oh, mi alma te alaba y te adora, Señor, Rimacanda, Ramasaya. Oh, gloria a Dios, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, muévete, muévete, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te ruego, amado Espíritu Santo, amado Espíritu Santo de Dios. Toca cada vida, Padre, toca cada vida, Espíritu Santo, Abba Padre. Y Ramaya Sur, Ramay Sabacay, Espíritu de Dios. Y visita a tu pueblo, Señor, visita a tu iglesia, visita a mis hermanos, Señor, aquel que te necesita, Padre, que tu Espíritu Santo sea liberando, rompiendo cadenas, Señor, rompiendo ataduras, rompiendo ligaduras, Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos ante el trono de la gracia y la misericordia, en el nombre de Jesús, Dios mío, rogando tu misericordia, Padre, en favor de cada uno, en favor de los hombres y mujeres, niños, ancianos, aquel que te necesita, Padre, rogando misericordia, Padre mío, por toda la humanidad, Señor, allí donde hay un hijo tuyo, una hija, Padre, allí donde hay un hombre, una mujer necesitada, un niño, un anciano, un joven, oh Señor, que tu presencia lo visite en esta hora, Padre, si está en una cárcel, si está en un hospital, Dios mío, oh, donde quiera que esté, Señor, esa persona necesitada, que tu Espíritu Santo le toque, alabanza a tu nombre, que tu Espíritu Santo, Dios mío, oh, mi alma te alaba, Shabba, Rabba y Asoa, Cristo de la gloria. Espíritu Santo de Dios, oh, toca cada vida, aquel que está en su casa, Dios mío, aquel que está afligido, Padre, aquel que está necesitado, que está angustiado, oh Dios mío, aquel que está en soledad, en angustia, aquel que está en tristeza, aquel que está con dificultades en su matrimonio, Señor, visítalo en esta hora, Padre, te ruego en el nombre de Jesús, Dios mío, que tu Espíritu Santo le esté ministrando, oh, que tu Espíritu Santo, Dios mío, esté tocando esa vida, restaurando esa alma afligida, Señor, sanando al que está, Señor, herido, el que tiene su corazón herido, aquel que se ha sentido menospreciado, aquel, Señor, que se ha sentido herido, despreciado, humillado, Dios mío, maltratado, Padre, oh Espíritu Santo, Brirramaba, Rama y Senta, Rama y Asoa, Espíritu de Dios. Mi alma te alaba y te adora, Señor, bendito sea tu nombre, Señor.
Bendito sea tu nombre, Señor. Sana a los enfermos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor. Rompe los yugos que atan la mente. Rompe las ataduras, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Dios mío, para gloria de tu nombre. Aleluya, santo eres, santo eres. Encomendamos en tus manos, Señor, a los que están necesitados. Encomendamos en tus manos a los que están afligidos, Dios mío. Encomendamos en tus manos para gloria de tu nombre, Padre Santo. Para gloria de tu nombre te doy gracias, Señor. Gracias, gracias por tu bendición, Señor. Gracias por la respuesta de sus oraciones, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Alabanza a tu nombre, Señor. La gloria es tuya, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. La paz del Señor sea con todos nosotros en esta hora. El Señor sea con cada uno de ustedes, ahí donde ustedes se encuentran. Vamos a estar leyendo la Escritura en Mateo capítulo 1. Vamos a hablar sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua el Mesías, Cristo nuestro Señor. Aleluya. Entonces leemos en Mateo 1, también lo podemos encontrar en Lucas capítulo 2 del 1 al 7, pero vamos a estar enfocándonos en Mateo 1. Y dice así de esta manera en Mateo 1, en el verso 18 en adelante, hasta el verso 25 vamos a estar leyendo. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para gloria de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Tenga bien atento este verso. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea, prestemos atención al primer versículo que leímos del capítulo 1, 18, que nos dice que cuando estaba José desposado con María, o sea, estaba en ese compromiso de esposo o esposa, que se le dice desposado, María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, todavía no habían estado juntos, todavía no se habían juntado para vivir juntos. Se halló que había concebido, o sea, ella ya estaba
encinta, como se dice, o embarazada, o estaba con su bebé ya. Él había sido engendrado por el Espíritu Santo. Véase que no fue engendrado por voluntad de varón, ni por voluntad de carne, sino por voluntad de Dios, por el Espíritu Santo, en el cuerpo de una joven, de una virgen, que todavía no había conocido hombre, quiere decir que no había conocido hombre. Dice, José, su marido era un hombre justo y no quería avergonzarla, no quería difamarla, por eso quiso dejarla secretamente. Él pensó en dejarla porque, bueno, tal vez él no estaba creyendo, no sé, esa mujer está embarazada, pero como él era un hombre justo, ya tenía hecho su compromiso con María, ya estaba desposado con María, entonces no quería avergonzarla. Y pensando esto, dice, un ángel del Señor le apareció en sueños. Vean que se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a tu mujer, en recibirla, o sea, en juntarse con ella, en recibirla, en que vivieran bajo el mismo techo, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. O sea, él no quiso tocarla, amados hermanos, porque temía humillarla, hacerla sentir mal, infamarla, como dice la Escritura. Y es muy importante estos detalles para que se entienda que María no tuvo relaciones sexuales con ningún hombre de carne mientras estaba esperando a su Hijo Jesucristo. Ella era virgen, era una joven virgen, no tenía hombre, no había conocido hombre. Entre tanto, que ella era desposada con José, ya había concebido del Espíritu Santo, ya Dios había hecho ese milagro, así como Él le dio vida al hombre, amado hermano, de un poco de barro. Dios le dio vida al cuerpo de Jesucristo, de Jesús, el Mesías prometido por los profetas. Lo vamos a ver en otros versículos, aleluya, que también estaba profetizado en Isaías 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y sobre su hombro será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y también podemos encontrar en Isaías capítulo 7 y verso 14 que también estaba profetizado de la mujer, cómo sería la mujer que traería al Hijo de Dios, a Jesús, hecho hombre, hecho carne, en el vientre de una mujer, era virgen, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, y aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero la importancia de todo esto es que podemos nosotros haber escuchado tal vez, amado hermano, que el catolicismo, por ejemplo, romano,
sigue diciendo que María fue virgen, sí lo fue, porque estaba profetizado de ella desde tiempos antiguos, que la madre del Mesías, del Salvador del mundo, que salvaría al mundo de sus pecados, sería concebido por el Espíritu de Dios en un cuerpo de una mujer virgen. Así lo dice la Escritura. Ya había sido dicho por los profetas. Pero nosotros tenemos que ver lo que nos dice la palabra de Dios y creer a la palabra de Dios. No podemos estar creyendo a alguna otra cosa que no provenga de la palabra de Dios, como hay muchos dogmas que se dicen sobre si María fue la Virgen María o María Virgen. María sigue siendo virgen, sigue siendo María Virgen o la Virgen María, la que fue. María, la que fue virgen. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora con la Escritura. Por ejemplo, ¿qué quiere decir un dogma? Un dogma para la Iglesia Católica es un dogma seguir diciendo que María sigue virgen después que tuvo su hijo. Entonces, dice, un dogma, vamos a leer el significado de lo que es dogma, es una proposición que se asume como principio innegable o irrefutable en una ciencia, es una ciencia, una doctrina, una enseñanza. El significado original de la palabra, que proviene del griego dogma, se traduce como pensamiento, principio o doctrina. En un sentido amplio, entendemos por dogma el conjunto de postulados que rige una religión o doctrina o ciencia o sistema. Los fundamentos de un dogma no están sujetos a discusión. Preste atención a esto. Dice que no están sujetos a discusión o cuestionamiento. Su verdad resulta inobjetable, sea demostrable o no, sea comprensible o no, o sea verdad o no, sea cierto o no sea cierto, ellos así creen eso y eso para ellos es irrefutable, aunque no sea demostrable, aunque eso sea incomprensible. Como todos sabemos, Jesús nació de una mujer que era virgen hasta el momento que Jesús estaba en su vientre y que nació, pero cuando Él nace, amados hermanos, cuando nace, ya María deja de ser virgen, deja de ser virgen. ¿Por qué? Porque nació un niño. Cuando una mujer da a luz, ya deja de ser virgen, si es que lo fue. O sea, en este caso solo la Virgen María, o María que era virgen, diríamos así, María que era una joven virgen, era virgen, no la Virgen María como por encima, sino que es María, una joven virgen. Entonces, amados hermanos, se tiene eso como un dogma, algo que no se puede refutar o no se puede aceptar o no se puede cambiar, no se puede modificar, pero eso no lo apoya la Escritura. La Biblia no dice que María seguía siendo virgen. ¿Por qué? Porque recién leímos en la Escritura, en Mateo capítulo 1, el verso 25, que entonces le dijo José, despertando del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Punto. La recibió en su casa, la recibió en su vida, la recibió como su esposa. Era esposa
de José, no esposa de Dios como dicen en esta religión, en este dogma. Ella fue esposa de José y eso está escrito, lo podemos comprobar. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. No la conoció. ¿Qué quiere decir no la conoció? El significado de conocer, según la Biblia, amados hermanos. Bien, amados hermanos, vamos a leer un poquito el significado de la palabra conocer. La palabra conocer se utiliza como un eufemismo para referirse al sexo o coito de una mujer que conoce a un hombre. Y vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Se utiliza la palabra conocer como alguien que ha conocido en relaciones sexuales, así se identifica según la Biblia. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Números 31:17, mucho mejor es si se lo explico con algunos ejemplos, para que ustedes puedan ver que realmente la palabra conocer tiene en la Biblia, según leamos el antes y el después, tenemos que leer a qué se refiere exactamente, y la Biblia especifica, la Biblia es clara referente a esta palabra. Por ejemplo, en Números 31:17 al 19 nos dice: matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaré con vida. Aquí especifica que no hayan conocido varón carnalmente. Por eso les dije, vamos a leer, porque es mejor leerlo con la escritura, con el versículo bíblico que identifica tal hecho. No es voy a conocer una persona como lo que se dice propiamente dicho cuando tú vas a conocer a alguien, de saber, de enterarte, de ver cómo es su cara, su rostro, sino aquí lo especifica: toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Vamos a ver otros ejemplos que también están en la escritura, como en Primera de Reyes, capítulo 1, que nos dice el ejemplo del rey David, que era muy viejo y no se calentaba, ya estaba viejo, tenía frío en su cuerpo. Entonces dijéronle por tanto sus siervos: busquen a mi señor el rey una joven virgen para que esté delante de él y lo abrigue y duerma a su lado, y calentará a mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por todo el término de Israel, y hallaron a Abisag sunamita, y trajéronsela al rey. Y la joven era hermosa, la cual calentaba al rey y le servía, mas el rey nunca la conoció. Quiere decir que nunca la tocó. No era que estuviera ciego, habla claramente, nunca la conoció, nunca la tocó, dormía con él, nunca la conoció. También en Génesis 19 tenemos algunos otros ejemplos que se refieren justamente al acto de conocer sexualmente. Vemos, por ejemplo, que la palabra conocer se utilizaba mucho en ese tiempo, en la antigüedad. Vamos a ver el significado. Dice que significa la palabra conocer en hebreo. La raíz hebrea es yada, que abarca una gama de significados similar a la del inglés. A menudo se refiere a un conocimiento más profundo, como llegar a conocer, percibir,
y conocer, como nos cuenta la Escritura, que vamos a ver ahora el próximo versículo, que nos ayuda a qué es conocer, cuando se refiere como conocer a una persona. Por ejemplo, el salmista se asombra de que Dios conozca su vida personal y sus actividades diarias y sus pensamientos que están expresados en los salmos. Dios también conocía a Jeremías antes de que naciera y lo eligió como profeta. También eligió a Abraham como padre de una gran nación. Pero el significado de conocer a una mujer en la Biblia es totalmente diferente y puede utilizarse como un eufemismo para referirse a las relaciones sexuales, que es totalmente diferente. Gloria a Dios. Vamos a ver entonces esta palabra conocer también cómo es referente cuando se refiere a las relaciones sexuales. El hombre tuvo relaciones sexuales, por ejemplo, con su mujer Eva, y ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Lo llamó Caín. Así nos dice, la palabra hebrea yada se traduce como conocer. Así es que nos explica el diccionario, amados hermanos, el diccionario bíblico. La palabra hebrea en Génesis, shakan hav, que puede significar homosexualidad. También sí es conocer, pero es en otro sentido. Y lo vamos a verlo en Génesis capítulo 19, que es esta palabra en hebrea también conocer, pero es en el sentido de abuso y no de una relación sexual propiamente dicha, de conocer, como recién habíamos leído, de conocer a una mujer que conoció varón. Leemos entonces este otro significado también de la palabra conocer. Génesis 19 dice, mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y él hizo banquete. Está hablando de cuando fueron visitados por los ángeles y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Acuérdense cuando Lot es visitado por los ángeles, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ahí está este significado de la palabra conocer también, pero es en el sentido de abuso, de una aberración sexual. O sea que esta palabra conocer tiene varios significados, sea como de voy a conocer a una persona porque no conozco su rostro, no le conozco, pero también está en el sentido de las relaciones sexuales, como les explicaba recién, la mujer que no había conocido varón, como vimos allí de Eva. Y también ahora vamos a ver este ejemplo que es sobre conocer, pero es el abuso sexual, que también es la misma palabra, pero con un sentido diferente. Dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. O sea, aquí vemos que Lot les pide tanto a los jóvenes como a los viejos de esa ciudad, no hagáis tal maldad. Si fuera la palabra conocer, como muchos dicen, no, porque no la conocía de persona a persona. No ese es el sentido, sino es el sentido en la parte sexual como abuso. Por eso les dice, hermanos míos, no hagáis tal maldad. He aquí, ahora que tengo
2 hijas que no han conocido varón, eran vírgenes. Os las sacaré y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Ahí explica y especifica que era una maldad que querían hacer. Tanto el más chico como hasta el más viejo estaban corrompidos, querían hacer maldad y tener relaciones con los ángeles. Jueces 19 también nos muestra otro ejemplo de este tipo de expresión conocer. Nos dicen Jueces 19:22, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, entiéndase bien la palabra, hombre perverso, el caso que vimos recién decía, no hagan esta maldad. Era una maldad que querían hacer. Y acá le dice, hombres perversos, rodearon la casa golpeando la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa. Era un levita que había venido a posar en esta casa. Entonces él le dice, para que lo conozcamos. Entonces salió el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Aquí también se denomina conocer como una gran maldad. ¿Por qué? Porque querían tener relaciones con este hombre que había venido, este levita, que había venido con su concubina a posar en aquella casa. Ya que este hombre ha entrado en mi casa, no haga esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, y yo os la sacaré ahora, humilladla y haced con ella como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Acá vuelve a especificar que no solo era malo lo que iban a hacer, sino que era una infamia. Hacerle este hecho a este hombre, a este varón, a este levita, un siervo de Dios. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella. Ahí especifica que es un abuso, una violación. Toda aquella noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba. Así fue lo que pasó, abusaron de ella hasta que la mataron, hasta que cayó muerta toda la noche, dice. Eran hombres perversos, nos especifica la escritura. Lo mismo nos especifica de los varones, desde el más chico hasta el más viejo, que eran los hombres de Sodoma y Gomorra, que vinieron a pedirle a Lot que le entregara los varones que habían venido a su casa. Aún les quería él dar a sus hijas vírgenes, lo mismo que este otro varón que vimos en la escritura, también en Jueces 19, tanto como en Génesis 19, se refiere al mismo hecho, al hecho de una violación y también que querían tener unas relaciones para conocer al varón o relaciones sodomitas. Eso era lo que querían hacer. Entonces, de varón con varón. Y este hombre, aunque le ofrecía a su hija, que era virgen, no querían mujer, querían varón. Los hombres querían un varón. Por eso le dice, no hagáis tan maldad, le dice. Y también le dice, es como una infamia lo que van a hacer. Dice, él no quería permitirle que hicieran eso. Por eso la palabra conocer se refiere tiene varios significados. O sea, la misma palabra tiene varios significados, pero aquí nos está especificando, específicamente nos está diciendo el sentido de las palabras, el sentido de la palabra.
cuándo es de una forma y cuándo es de otra. Por eso cuando nosotros leemos ahí en Mateo, por ejemplo, que leemos Mateo 1, que estamos leyendo la historia de lo que pasó cuando Cristo Jesús, el Mesías, nació de una mujer que era virgen, dice la Escritura, era virgen. Dice así, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero el verso 25 dice que José tiene un sueño y el ángel del Señor se le revela y él recibió a su mujer. O sea, la recibió en su casa, la recibió en su vida como su esposa, como su mujer, pero no la conoció. Ahí especifica, no la conoció. O sea, no tuvo relaciones con ella, no la conoció. Fue una mujer que no había conocido varón y tampoco conoció varón hasta, y está esa palabra que dice, no la conoció hasta. ¿Qué quiere decir hasta que dio a luz a su hijo primogénito? Ese no la conoció hasta, quiere decir hasta ese momento. Y ahí hay un antes y un después. Cuando tú dices hasta qué, hasta cuándo, es que después continúa, después pasa a otro hecho, ¿eh? Pasa a otro hecho. Hasta que dio a luz a su hijo. No la conoció José hasta que dio a luz a su hijo primogénito. O sea que después la conoció, porque si no hubiera dicho, nunca la conoció. Y no dijo nunca la conoció, solo dice la Escritura que la Escritura es la profecía más segura y no es un dogma, es la Escritura propiamente dicha, revelada por el Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo de Dios es mayor que los hombres, es mayor que cualquier dogma, es mayor que cualquier forma de palabra, de escritura, que de cualquier hombre que quiera dar su parecer. Es mayor la palabra de Dios, porque fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios a santos varones de Dios, a santos hombres que amaban a Dios y que servían a Dios. Dice que toda escritura es inspirada por el Espíritu Santo y no podemos negar la escritura, porque la escritura salió del corazón de Dios, salió del mismo Espíritu Santo de Dios, que inspiró a hombres de Dios para que trajeran esta escritura. Entonces, si la escritura nos dice, pero José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, quiere decir que era un hasta ese momento y hay un después. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo Jesús. Entonces, amado hermano, no podemos nosotros ni recibir ni creer algo que esté fuera de la escritura, porque los dogmas hechos por la Iglesia Católica o por la Iglesia Romana son simplemente eso, son dogmas que ellos no quieren cambiarlo, no quieren, por eso dicen esto es un dogma y es irrefutable. ¿Por qué? Porque lo dice un hombre, pero la palabra de Dios es irrefutable porque la dijo Dios, y mayor es Dios que cualquier hombre de esta tierra. Mayor es Dios, mayor es el Espíritu Santo que cualquier papa, que cualquier cura, que cualquier sacerdote católico, llámese como se llame, que cualquier apologista o estudioso de la Escritura. Mayor es la palabra de la boca que salió de la boca de Dios. Y si la palabra que salió de la boca de Dios me dice que José no la conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito Jesús,
entonces es digno de aceptar. Sabemos que la Iglesia Católica no acepta tampoco, es su dogma, no aceptar que María tuvo más hijos, porque así pueden seguir manteniendo su mentira de que María sigue siendo virgen. Pero Jesús es el Verbo hecho carne. Entonces no era espíritu, era carne. Ellos están negando que Jesús era carne, diciendo que cuando Jesús salió del cuerpo virginal de María, era carne. Están diciendo que salió como espíritu, entonces, porque María no dejó de ser virgen para la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero no según la Escritura, porque dice claramente que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, que le puso por nombre Jesús. O sea, si es hasta, y ahí es donde para la historia de la Virgen María. Ya dejó de ser virgen en el momento que nació Jesús, porque Jesús era el Verbo hecho carne, y si era un Verbo hecho carne, no era espíritu. Quiere decir que cuando sale el niño de la mujer, deja de ser virgen por naturaleza. Por naturaleza deja de serlo. Según la naturaleza nos enseña, era un niño de carne y hueso, por lo tanto no era espíritu. Por lo tanto, María no podía seguir siendo virgen porque era de carne y hueso. Si ellos siguen negándolo, entonces lo que están diciendo es que Jesús era solo espíritu y están negando que Cristo vino en carne. ¿Y la Escritura qué nos dice referente a eso? Para ver esto vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 4, vamos a leer la palabra de Dios, que es la profecía más segura. Es mayor que los dogmas de los hombres. Es la palabra de Dios. Está por encima de cualquier profeta, de cualquier hombre. Nos dice así la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, del 3 al 7. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, los que niegan que Cristo ha venido en carne. Los que dicen que María sigue siendo virgen, solamente puede ser virgen si es un espíritu que sale del cuerpo, pero si es de carne, dejará esa mujer de ser virgen, porque va a romper toda la puerta ahí para salir. Va a abrir las carnes de la mujer en el momento que tenga que salir. ¿Por qué? Porque Él es el Verbo hecho carne. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, y si ellos siguen diciendo que María sigue siendo virgen, pues están diciendo que lo que salió de María es un espíritu, no un varón de carne y hueso. Están diciendo que es un espíritu porque no rompió el himen. Entonces están negando y ya tienen el espíritu del anticristo. En esto dice, conocerán, dice, nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Por qué? Porque están negando que Cristo ha venido en carne, porque dicen que cuando ese niño salió de María, María siguió virgen. Eso es imposible, porque también la Escritura nos dice, que no conoció a José
hasta que Jesús nació. Eso nos cuenta la Escritura. Entonces ahí es que la Escritura nos está demostrando y le está demostrando a todo aquel que sigue creyendo en esta aberración, en este dogma católico romano, que está creyendo que María sigue siendo virgen. Hay dos cosas. Primero, María era una mujer de carne y hueso, no era una deidad. Entonces, por lo tanto, cuando el niño sale de su cuerpo, tiene que abrir sus carnes para salir. Entonces están negando que Cristo es carne. Están diciendo, ¿salió entonces como un espíritu? No, no salió como un espíritu porque la Escritura es clara, dice, y el Verbo fue hecho carne. Dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. No es de Dios. Y eso se tienen que dar cuenta los católicos. No es de Dios, porque no está confesando que Jesucristo ha venido en carne. Porque están diciendo que cuando ese niño salió no rompió las carnes de María. María siguió siendo, por eso la siguen teniendo virgen, eternamente virgen. Cuando también la Escritura está diciendo que José la conoció a María, hasta que no la conoció hasta que Jesús nació. Y ya leímos claramente que conocer se refiere a conocer varón, se refiere justamente a las relaciones sexuales. Lo leímos en la Escritura. Cuando leímos el número que decía toda mujer que haya conocido varón carnalmente. En Números 31 lo leímos. Y también de Adán y Eva. Cuando Adán conoció a Eva, nació su niño, nació su varón. Entonces, ¿qué es lo que no pueden comprender? Aquí la Escritura nos está aclarando que es un espíritu de error. Dice, nosotros somos de Dios y el que es de Dios nos oye. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos leído la palabra de Dios en este día, porque la Escritura es la profecía más segura. La profecía más segura es la palabra de Dios, no es los dogmas de ningún hombre. Gloria a Dios. Entonces, hemos leído la Escritura que nos trae luz y nos trae verdad. La Escritura es la que alumbrará nuestro camino. Tu palabra, Señor, es lumbrera mi camino. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Padre, en esta hora pedimos tu misericordia, Padre, por todos aquellos que están en espíritu de error. Abre su entendimiento, Padre, para que puedan comprender tu palabra, Señor. Te rogamos que salves, Señor, a los que están en espíritu de error, Señor, que han caído en el espíritu del anticristo, Señor, creyendo a espíritus de engaño, espíritus de error, espíritus de mentira, a dogmas y tradiciones de hombre que no salvan, Señor, mas condenan, Señor. Te ruego en esta hora, Padre, que tengas misericordia. Bendice a cada uno de los oyentes en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, esté alumbrando el entendimiento. Todo te lo pedimos en el nombre sagrado, el nombre divino de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.